Vamos a ir a la palabra. Estoy predicando las 7 palabras. ¿Cuántos fueron bendecidos el jueves pasado? El jueves pasado prediqué 2 palabras. Prediqué la palabra de perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían lo que estaban haciendo y el Señor Jesús los perdonó. Porque cuando una persona no perdona, hermanos, no saben lo que ellos hacen, se hacen daño a sí mismos. Así es que el Señor nos enseñó a perdonar. Así es que fue una palabra maravillosa que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Donde Él nos da el ejemplo de perdonar. Pero también vimos la otra palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso se lo dijo a un pecador arrepentido, ¿verdad? Una palabra poderosa que aún en el último momento de la vida de este hombre, Dios le regaló el cielo, ¿verdad? Como algunas personas tal vez pueden suceder así, que tal vez en el hecho de su muerte, ya en el último suspiro, el Señor le regala la salvación. Así es que hoy vamos a estudiar la tercera palabra en Juan 19, 26 y 27. El próximo jueves vamos a terminar con el servicio de las 7 palabras, ¿verdad? Y quise hacerlo así este año para profundizarme un poco más en estas palabras, ¿verdad? Que hay un mensaje profundo en la palabra de Dios que nos enseñan principios y valores muy importantes. Juan 19, versículos 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Rebeca, siéntate. Ahí déjala, ahí déjala, que se siente. ¿Lo tiene, hermanos? Juan 19, 26 y 27. Esta es la tercera palabra. Esta palabra, hermanos, tiene una enseñanza bien, bien poderosa. Dice ahí, déjenme ver, voy a ponerlo en la versión que me gusta porque lo tengo en otra versión. Gloria a Dios. Dice Juan 19, 26 y 27, dice, así que entonces tomó Pilato, ¿y es esa? No, no, ¿verdad? ¿Sí es esa? No, ¿verdad? Juan 19, 26 y 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió ¿a dónde? En su casa, ¿verdad? Desde aquella hora. Entonces encontramos, hermanos, que en la cruz del Calvario Jesús declaró 7 declaraciones poderosas. Hizo 7 declaraciones, ¿verdad? Que nos enseñan cómo debemos de vivir la vida cristiana nosotros, porque en cada declaración que Jesús dio es una forma de nosotros cómo tenemos que vivir la vida en este planeta Tierra. Tenemos que vivir la vida perdonando. Tenemos que vivir la vida con la gran promesa, ¿verdad? Que un día el sufrimiento se va a acabar en este planeta Tierra. Pero aquí en esta palabra es bonita porque vemos que aún en el último momento más difícil de la vida de Jesús, estando clavado en esa cruz, en la agonía que él tiene, se acuerda que su madre está ahí. Como humano él tuvo madre, como divino no, por eso Jesús se llama Jesús Cristo, porque Jesús es la parte humano, pero el Cristo es la parte divina. María es la madre de Jesús, no de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo existe desde que Dios creó el mundo. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, está hablando de la Trinidad. Pero aquí, humanamente, Jesús tuvo una madre que lo crió.
Y en esa agonía él se acuerda de su madre. Algunos dicen que José ya había muerto, posiblemente porque no aparece aquí, ¿verdad? Los hermanos de Jesús no eran creyentes todavía. Acuérdese que Jesús tuvo 4 hermanos. Lo dice en Mateo 13:55, hermanos en la carne, ¿verdad? La palabra que usa es adelfos en el griego, que quiere decir hermanos en la carne, no en la fe, ¿verdad? Entonces habla de José, de Jacobo, de Simón y de Judas. Judas no el que lo había a entregar, sino otro Judas, porque en la Biblia hay varios Judas. Ese nombre era muy común en aquel entonces, ya cuando Judas traicionó al maestro, y ahora ni a los perros les ponen Judas. Prefieren ponerles el diablo, pero no Judas, ¿verdad? Entonces, vemos que en esta palabra, imagínense, eh, Jesús está pensando en su mamá. Nos enseña una gran lección esta palabra, hermanos, poderosa, ¿verdad? Porque Jesús no confiaba en los hermanos de él. Se cree que a María se le dieron vuelta a sus hijos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba vivo. Los hermanos de Jesús se convirtieron en el libro de los Hechos, cuando Jesús resucitó, ya después de la resurrección y ascendió a los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? ¿Verdad? Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ese dolor, hermano, de ver a un hijo sufriendo, solo una madre lo puede entender. A veces el padre todavía es más simple cuando ve sufrir a un hijo o a una hija, pero la madre como que siente más fuerte el dolor. Acuérdese que aquel anciano llamado Simeón, cuando llevaron al templo a presentar a Jesús a los 8 días, dice que el profeta le profetizó que una espada, dice, iba a traspasar su corazón. Ahí se estaba cumpliendo. Cuando esta mujer ve a su hijo que está clavado en esa cruz, ¿verdad? Entonces, dicen que el amor de una madre se puede comparar con el amor de Dios. Porque cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo es malcriado con su madre, la madre sufre, ¿verdad? La madre sufre. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor confió en el cuidado de María a Juan. Le dice, madre, he ahí tu hijo, ¿verdad? Vas a tener un nuevo hijo, era Juan. Jesús había preparado a Juan, hermano, ¿verdad? Para ser un tremendo discípulo de Jesús. Entonces, ningún padre también le dice Jesús a Juan, hijo, he ahí tu madre. O sea, el Señor le encarga la tarea a Juan, el discípulo amado, que tenga cuidado de su madre María. Por eso dice que la recibió en su casa, ¿verdad? La recibió en su casa. Ningún padre debe de quedar abandonado, hermano. La Biblia dice, cuando tus padres envejezcan, no los menosprecies, ¿verdad? Ninguna madre debería de quedar abandonada, ningún padre debería de quedar abandonado, botado en un asilo porque ya estorba en una casa, como es la cultura de este país, ¿verdad? Que ya cuando los padres ya son una carga, los hijos lo van a tirar a un asilo. Yo prefiero morirme que irme a un asilo, que ya cuando sea estorbo a mis hijos le digo al Señor, no. Yo cuando sea un estorbo ya llévame, Padre, porque yo no nací para dar lástima, yo nací para dar envidia. Entonces aquí, hermanos, hay una gran lección para los hijos y hay una gran lección, ¿verdad? Para los padres también. Entonces, siempre habrá un hijo misericordioso en la familia. Yo no sé, pero siempre habrá un hijo que se va a preocupar por su madre o se va a preocupar por su padre. En este caso, imagínense, el Señor de los 12 discípulos, al único que él mira calificado para encargarle a su madre es al apóstol Juan. Por eso le dice, hijo, he ahí
tu madre, dice. Imagínense, he ahí tu madre. O sea, habla de honrarlos, hermanos. ¿Verdad? El único que podía proveer un techo a su madre era Juan. Como cristianos nosotros estamos llamados, oiga bien, para podernos ayudar en los momentos de necesidad los unos a los otros. Hay un mensaje ahí para la iglesia también, hermanos, porque la Biblia dice que cuando uno llora, todos lloran, pero cuando uno está alegre, todos están alegres. ¿Verdad? Aún para la iglesia hemos perdido esa paternidad. ¿Verdad? A veces tenemos que sufrir nosotros personalmente para entender a veces el dolor de los demás. Entonces, en medio de la agonía, Jesús mira que tiene que partir, pero no quiere que su madre se quede sola. Por eso le dice ahí, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Yo estoy partiendo, pero te está quedando un hijo más. Y desde ese entonces, María tomó ese papel de madre para este discípulo joven. Acuérdese que era el discípulo más joven de los discípulos. Entonces, a veces es difícil, hermanos, manejar situaciones con los padres o con los hijos, ¿verdad? Vivimos en una cultura donde a veces hay mucha falta de paternidad de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, porque hay una maldición. La Biblia dice que el Señor va a romper esa maldición, dice, cuando venga el espíritu de Elías, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos, dice, hacia los padres. Entonces, para muchos padres, los hijos a veces son una carga. Para los hijos, muchas veces los padres son una carga. A veces solo necesitamos a los padres para quejarnos. A veces solo necesitamos a los hijos, hermanos, para quejarnos. Para quejarnos. Pero la Biblia dice que hay que honrarlos. Si tus padres no viven contigo, hónralos. Llámales. Mándales dólares. Invítalos a comer, aunque sea cada 15 días o cada mes. La Biblia dice que el que honra a padre y madre, dice, va a tener largura de vida. ¿Verdad? Entonces, en medio de estas 7 palabras, imagínense, el Señor deja plasmada esta palabra aquí de honrar a los padres y de honrar a los hijos. La razón es porque tenemos un Dios, hermanos, que vamos a rendir cuenta. La Biblia dice que el que no provee para los suyos, dice, es peor que un incrédulo, ¿verdad? Peor que un incrédulo. Entonces nos habla de honrar, de rendir cuenta. Qué maravilloso, ¿verdad? No dice que hay que honrar a los que son buenos nada más. La Biblia dice, hónralo. Entonces no se olvide de su mamá. No se olvide de su papá. Eso de quedar solo, hermanos, es una maldición, ¿verdad? Y cómo hay hijos que han dejado a los padres solos. Cómo hay hijas o cómo hay hijos que han dejado a los padres solos, abandonados. Ya no le llaman, ya no los honran. Para una madre, yo creo que el, el regalo más importante que puede darle un hijo es, ¿verdad? Que lo honre, que lo honre. Así que ese es el mensaje que vemos ahí en la tercera palabra, que el Señor se encargó de que su madre no le faltara nada, ¿verdad? El Señor se encargó que Juan no quedara huérfano. Madre ahí tu hijo, hijo ahí tu madre. Qué bonito, ¿verdad? La cuarta palabra la encontramos en Marcos 15:33. Marcos 15:33. Gloria al Señor. Y mire esta palabra. Dice, cuando vino la hora sexta, ¿hubo qué? Tinieblas
Hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora novena. De la hora sexta a la hora novena hubo, dice, tinieblas en toda la tierra. La hora sexta era las 12 del día, hasta las 3 de la tarde. 3 horas de tiniebla, completamente. No está registrado que haya habido un eclipse cuando Jesús fue crucificado, pero dice que hubo tiniebla. No está registrado que hubo un incendio, ¿verdad? Ahí para que se llenara de tiniebla. Lo que estaba sucediendo, hermanos, en ese momento, ¿verdad? Era algo más que eso. Era un caos grande que había ahí. Mire, leámoslo hasta el 36. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. Cuando dice a gran voz, quiere decir que fue un grito desesperado. Dicen que este es el grito más grande de toda la Biblia. Fue un grito desgarrador. Fue un grito que se oyó con voz de trueno que retumbó. Y dice ahí que a gran voz, dice, diciendo Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es un grito desgarrador. ¿Por qué me has desamparado? En el griego dice, para esto me has desamparado. Hay una gran diferencia. ¿Por qué me has desamparado? En decir, para esto me has desamparado. Porque había un propósito por ese grito desgarrador. Entonces, hermanos, ¿qué encontramos aquí en este pasaje? Dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? O sea, en ese momento vemos las fuerzas infernales del pecado, vemos las fuerzas infernales de la humanidad, ¿verdad? Eso era más que un dolor físico en ese grito desgarrador. Era un dolor por el pecado de la humanidad, hermano. Porque en ese momento, imagínense, el padre abandonó al hijo por primera vez. Ellos habían disfrutado de una intimidad toda la eternidad, pero en ese momento el padre abandona a su hijo, porque en ese momento su hijo está llevando el pecado de toda la humanidad. Qué tremendo. Por eso la palabra es un grito desgarrador, un grito desesperante, ¿verdad? Los escritores dicen que esta palabra es la palabra más difícil de las 7 palabras. La palabra más difícil. ¿Por qué? Porque es la batalla más grande que Jesús ha tenido que ganar. Porque en este momento, hermano, Jesús está peleando con el pecado de la humanidad, está peleando con las tinieblas. Por eso dice que hubo tinieblas por 3 horas, porque todo el reino de las tinieblas en ese momento estaba, ¿verdad? Ahí mirando cómo el Señor en ese momento estaba llevando todo el pecado de la humanidad. Entonces, cuando Él dice, para esto me has desamparado, es que, hermanos, nosotros en ese momento casi nos vamos al infierno. Estuvimos a un pelito para irnos al infierno. Porque en ese momento Jesús puede haber dicho, Señor, ya no aguanto más. Acuérdese cuando Jesús le corta la oreja a Pedro. Estuvimos a un pelito para irnos al infierno. Porque el Señor le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada. Si yo quisiera defenderme ahorita, le pego un grito a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles y yo destruyo la humanidad. Estuvimos así, ¿verdad? Pero también en esa cruz, Jesús, hermanos, una noche antes, cuando está en el Getsemaní, Él está orando al Padre
Él está en agonía, dice que sudó gotas como de sangre, dice. Y dice la Biblia que Jesús le dijo al Padre ahí, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa para que yo no la beba. Pero que no se haga mi voluntad, le dijo, sino la tuya. Quiere decir que estuvimos a punto de que Jesús le dijera, Señor, ¿verdad? Ayúdame, porque esta batalla es demasiado de grande. Estuvimos así para condenar. Y la otra fue cuando lo llevaban con la cruz cargando. Dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Bastaba una palabra de Jesús para que el Padre viniera y lo salvara. Una palabra, porque era el Hijo consentido del Padre. Entonces cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, hermano, Jesús estaba peleando esa batalla del pecado. Lo que Jesús está enseñando aquí es que el pecado, hermanos, es el enemigo de la humanidad. Jesús está hablando de la crisis del pecado, de los desastres que el pecado puede hacer en una persona. Porque una persona que vive en pecado vive alejada de Dios. Dios se aparta de él, lo abandona. Por eso dice ya en Romanos 1, Dios dice los entregó a una mente podrida, dice, y los abandonó en su propio razonamiento, dice. Entonces el pecado, hermano, la persona que decide vivir en el pecado, ¿verdad? Dios lo abandona, se lo entrega a Satanás. Y ese era el pecado que Jesús estaba llevando. Por eso si nosotros miramos primera de Pedro 2:24, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta verdaderamente esa batalla que Jesús ganó y peleó en esa cruz del Calvario, hermanos, en ese día. Dice primera de Pedro 2:24. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:24. Mire lo que dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice, fuiste sanado. O sea que el Señor en ese momento, hermanos, estaba llevando todo el pecado de la humanidad, todo el peso del pecado. Ahí estaba llevando los pecados suyos y los pecados míos en ese momento. Dice que por ese pecado, por eso Él dio su vida en esa cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora podamos vivir, dice, en la justicia de Dios. En Gálatas, capítulo 3, versículo 13, también nos enseña esa redención gloriosa. Dice Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que aquí, hermanos, encontramos que él fue abandonado por la carga total del castigo divino y por los pecados que llevó la humanidad. Imagínense cuánto sería. Por eso dicen los comentaristas que Jesús, cuando dijo, Dios mío, para esto me has desamparado, dice que él se retorcía, su cuerpo se retorcía del sufrimiento en aquella cruz, porque en ese momento Jesús estaba llevando todo el castigo del infierno. Porque en el infierno, hermano, ahí se ve el castigo del pecado, ¿verdad? Cómo la gente sufre por una eternidad. Y en ese momento, imagínense, Jesús estaba cargando todo ese castigo del infierno. Entonces, ¿qué aprendemos en esta palabra? Que nosotros tenemos que entender la seriedad del pecado. Pecar no es buen negocio. Siempre que una persona peca, le va a ir mal.
Dios lo perdona a uno, pero a veces las consecuencias uno las vive pagando toda la vida, hasta que se muere. Entonces aquí tenemos que entender, hermanos, la seriedad del pecado. Miramos el odio de Dios hacia el pecado. Dice que Jesús llevó, dice, el pecado de todos nosotros, dice Isaías. Y por su llaga, dice, fuimos todos nosotros curados. Por eso dice la Biblia, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá, dice Jehová. No hay un detergente en este planeta Tierra que pueda quitar la mancha del pecado, solo la sangre de Cristo. Qué tremendo, hermano. Entonces entendemos la seriedad del pecado, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. Imagínense, nos separa de Dios. ¿Quién quiere vivir separado de Dios? Nadie. Separados de Dios nada podemos hacer, hermano. Separado de Dios, el rico es un desastre. El pobre es un desastre. El artista es un desastre. El actor es un desastre. La familia es un desastre. El matrimonio es un desastre. Nadie quiere vivir alejado de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que aquí encontramos una lección de sufrimiento que Jesús experimentó, el tipo de separación de alguien que era inseparable. Esa relación que había de padre a hijo era una relación inseparable. Pero por el pecado tuvo que el Señor, ¿verdad?, abandonar a su hijo en esos momentos. O sea que en otras palabras, Jesús sintió, hermano, los errores del pecado. Jesús sintió verdaderamente el grito máximo de angustia de una separación es dolorosa. ¿Quién quiere estar desamparado? Dígame usted. ¿Quién quiere estar abandonado? Cuando una persona lo abandonan, lo desamparan, hermano, pierde su identidad. Es algo terrible. Entonces Dios está poniendo sobre Jesús nuestros pecados. Y ellos no solo pusieron clavos en las manos de Jesús, eran clavos de línea de tren. Imagínense, para que usted vea la gravedad del pecado, pusieron clavos en sus manos, pusieron una corona de espina. Y eran unas espinotas, hermanos, que se le enterraban adentro a uno. Imagínense. Ellos también lo azotaron con azotes que en la punta tenían hierro, tenían vidrio, tenían plomo. Por eso usted ve que en la película, cuando ese verdugo le pega al maestro, le trae una costilla. Bueno, Isaías dice que fue más duro todavía el castigo, porque Jesús quedó como una llaga. Isaías lo que miró fue una llaga en la visión. Y por su llaga, dice, fuimos todos nosotros curados. Quedó desfigurado completamente. Entonces imagínense, una corona de espinas, clavos, azotado, dice la Biblia. Lo hicieron cargar esa cruz. Le dieron vinagre, dice, supuestamente para calmar el dolor que él sentía. Qué tremendo. Pero el mayor sufrimiento, hermano, de Jesús no fueron los clavos, no fue cargar la cruz, no fueron los azotes, no fue esa corona de espinas. El mayor sufrimiento de Jesús fue cuando él estaba llevando los pecados de la humanidad. Ahí sí soltó ese grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, hermano. Ese fue un dolor más terrible que el dolor humano que Jesús estaba llevando en esos momentos. Por eso vemos, ¿verdad?, que derramó, dice, su sangre ofreciendo el perdón de pecados para que nosotros ahora tengamos esperanza a una vida eterna. Y por eso de ahí viene el arrepentimiento, cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados.
Ahí el Señor fue donde abrió el camino de la salvación. Después de ese grito desgarrador, hermano, que Él hizo en esa cruz del Calvario. Entonces Jesús está edificando, se está identificando aquí verdaderamente con aquel pecador que está perdido, con aquel pecador que está alejado de Dios. Vive en una miseria terrible, hermano, ¿verdad? Ese grito desgarrador es para aquel pecador que está alejado de Dios. O sea que si hay algo tan terrible que un ser humano puede experimentar, es el abandono. Hasta un perro, hermano, si uno lo abandona, se muere. Un gato, cualquier animalito, no digamos un ser humano, ¿verdad? Un matrimonio, cuando se abandonan los dos, se deprimen. Hay mujeres que se han quitado la vida porque el esposo las dejó, o a veces viceversa. Hombres que se han quitado la vida porque la esposa los dejó, quedaron abandonados. Entonces, aprendemos 3 lecciones en esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 1, aborrece tu propio pecado, hermano, siempre. No podemos ser amigos del pecado. Aborrece tu propio pecado. Por eso la Biblia continuamente dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo, dice 1 Juan 3:8. Para esto apareció, dice el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tienes que aborrecer el pecado. Por eso dice la Biblia: no vuelvas al charco del cerdo, dice, ni vuelvas al vómito del perro. Dice, mire cómo es comparado el pecado, hermano, como un vómito, que el perro cuando se come el vómito lo vuelve a tirar. Y el cerdo lo bañan, lo ponen bien bonito, pero cuando lo sueltas, corre al charco. Y el Señor dice: aborrece el pecado, porque el pecado te va a destruir. La Biblia dice: el pecado está a la puerta. Hermanos, el pecado está por todas partes. Ni en la iglesia estamos exentos de esto. Por eso la primera lección que el Señor nos da aquí en esta palabra es: aborrece tu propio pecado. Tu peor enemigo es el pecado. Tremendo. Por eso tenemos que aprender en esta preciosa noche. El pecado te hace miserable en esta vida y en la eternidad también, porque te destruye en el infierno, ¿verdad? Triste. Cuando una persona ha vivido en pecado, hermano, que desperdició su juventud en el pecado, usted lo va a ver en la vejez. ¿Cómo terminan, hermano? ¿Cómo terminan mujeres? ¿Cómo terminan en su vejez? Hombres, ¿cómo terminan en su vejez? Porque amaron el pecado. Dice la Biblia que no vinieron a la luz porque sus obras eran malas, dice. ¿Cómo terminan? ¿Verdad? Dios vino a la luz, dice, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras, dice, eran malas. ¿Verdad? Entonces usted va a ver hombres cómo terminan, hermanos, mujeres cómo terminan. Número 2, aprendemos en esta lección que cuando rindes tu vida a Dios, confías que Dios jamás te abandonará. Amén. Y eso somos nosotros. Cuando un pecador rinde su vida a Dios, ese pecador ahora confía que Dios jamás lo va a abandonar, que Dios se va a convertir en el ancla de su vida. Como dijo el Señor allá en el libro de Hebreos: nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice. Porque ahora la vida de ese pecador arrepentido está en las manos de Dios, no en las manos del diablo. Y eso es lo que sucede con nosotros ahora en día. Seguimos siendo pecadores, pero nuestra vida está en las manos de Dios. Él es el que nos guía, Él es el que nos reprende, Él es el que nos enseña a vivir, ¿verdad? Entonces, que Dios sea el ancla de tu alma. Y número 3, adora a Cristo con toda tu vida, hermano. Adóralo con todo tu corazón. Sírvele a Dios. Congrégate, ¿verdad? Porque lo único que sacia todo tu ser es el Señor. Él es la fuente de toda bendición. Un día nuestro corazón dejará de latir, dice la Biblia, pero la vida va a seguir. Y Él es el único propósito de nuestro motivo de vivir. Sufrimos en esta tierra porque somos cristianos.
Pero lo único, hermanos, que nos da gasolina para seguir adelante todos los días es que servimos a Dios. Él es nuestro único motivo de vivir. No es hacer dólares porque no se hacen, ¿verdad? No es vivir en pecado porque ahora somos cristianos. Así es que nuestro motivo de vivir ahora tiene que ser Cristo. Amén. La quinta palabra que encontramos aquí está en Juan 19, 28 y 29. Esta es la quinta palabra que Jesús dijo en la cruz. Juan 19, 28 y 29. Y con esta vamos a terminar. Las otras dos las vamos a dejar para otro juego. Dice ahí, después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura. ¿Qué dijo? Tengo sed. Y estaba allí, dice, una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Yo no sé cuántos han experimentado en alguna ocasión, hermanos, tener sed, ¿verdad? Yo no sé si alguna ocasión usted ha tenido sed. Yo me acuerdo cuando salí a buscar venados con mis hermanos, en una ocasión nos perdimos en una montaña y nos estábamos muriendo de la sed. Y pasamos por un lugar donde los caballos pasaban y ahí donde pegaban los cascos de los caballos, ahí había agua. En esos charquitos, ahí anduvimos nosotros como perros ahí paseando todos los huequitos de ahí porque era una sed terrible. El Señor experimentó lo que es verdaderamente tener sed, ¿verdad? Como humano, dice ahí, tengo sed. Pero hermano, esta sed que el Señor habla aquí va más allá de una sed física. Habla de una sed espiritual, ¿verdad? Este mundo está sediento de cosas, hermano. Este mundo anda buscando cómo saciar su sed en el pecado, en los entretenimientos, ¿verdad? En la riqueza, en la fama y en tanta cosa. Andan buscando cómo saciar su sed. Y aquí vemos que en esta palabra, ¿verdad? No solo se refiere a una sed física, sino también a una sed espiritual. Jesús supo lo que es tener hambre, lo que es tener sed, lo que es estar cansado. Pero esta palabra revela el sufrimiento humano. El mundo está seco sin agua. Por eso dice la Biblia, no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Verdad? Entonces una sed que va más allá de una sed física. Dice ahí que le dieron vinagre en vez de agua. Porque el vinagre, hermanos, te da fuerza para sufrir más. Jesús tuvo el peor sufrimiento. Imagínense que cualquiera ser humano puede experimentar. Pero él no pidió sed, no pidió agua, dijo, tengo sed. Porque él tiene su propia agua. Adentro de él había un río, dice la palabra de Dios, que podía saciar esa sed. Porque él era Dios. Él es el dueño del agua. Pero dijo que él tenía sed porque el Salmo 21:1 tenía que cumplirse en ese momento. Tenía que cumplirse. Por eso, ¿verdad? Él está cumpliendo esa profecía para que supieran ellos que quien estaba ahí era el Mesías. Por eso en el Salmo 21:1 dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Es 21:1 o es 121? Déjeme ver. O 22:1 yo creo que es. 22:1. Ya. 22:1 se estaba cumpliendo ese salmo en ese momento. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estas cosas están lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Entonces ese salmo tenía que cumplirse. Pero él no pidió agua, dijo, tengo sed, ¿verdad? Tengo sed. Pero dice que lo dijo, allá en Juan, donde lo estamos leyendo, dice que lo dijo para que la escritura se cumpliese. Sé que tenía que cumplirse la escritura, hermano, ¿verdad? De esa palabra que el salmista había dicho 1000 años atrás. En el Salmo 69, 21, encontramos algo bien interesante, esa palabra tengo sed, ¿verdad? Porque como le digo, va más allá de una sed física. Hay una sed que es más fuerte en este mundo, que es una sed espiritual. Y dice ahí, me pusieron además hiel por comida. Y en mi sed me dieron a beber, dice, vinagre. Tremendo, ¿verdad? Según los estudiosos dicen que el vinagre cuando te lo ponen, entonces eso te da más fuerza para sufrir más. Se cumplió el Salmo 69, 21. Pero Jesús, hermano, lo que quiere enseñarte es algo más físico, de una sed física. Él lo que quiere enseñarte es que Él es la fuente de toda necesidad que todo ser humano pueda tener. Lo que el Señor quiere enseñarnos aquí, hermanos, como le digo, el mundo está sediento de cosas. Hay gente que están adictos a tener cosas y no se sacian, compran esto, compran esto otro, compran esto otro, compran esto otro, y están ahí en una competencia. Yo me fijo esos millonarios, ¿cuántos carros tienen? Y tienen un chofer, ni ellos manejan, porque ellos tienen una sed, ¿verdad? De querer tener cosas. Hay gente que tiene sed de tener cosas viejas, todo lo viejo guardan, no botan nada. Y hay otros que tienen sed de guardar cosas nuevas y de tener cosas nuevas también. Porque no estamos contentos a veces con lo que tenemos, hermano. Pero mire, en Juan 7, 37 al 39, encontramos verdaderamente, ¿verdad? Algo poderoso aquí de que podemos hacer que esa palabra de tener sed, podamos ser saciados por esa palabra. Porque Jesús en ese pasaje, en Juan 7, 37, habla, ¿verdad? Que el ser humano puede ser saciado porque lo que el mundo te ofrece no te satisface, hermano. Pero mire lo que dice ahí, en el último y gran día de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Donde Jesús ahí iba a ser entregado. En la fiesta de la Pascua, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué pasa? Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Mira el 38, hasta el 39 vamos a leer. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué va a pasar? De su interior correrán, dice qué cosa, ríos de agua viva. O sea que lo único que te va a satisfacer en esta vida, hermano, es Cristo. Si estás soltero, Cristo es el que te satisface. Si estás casado, Cristo es el que te satisface. De su interior, dice, correrán ríos. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, métete 1000 codos más. Luego le dijo, métete otros 1000. Luego le volvió a decir, métete otros 1000. Hasta que Ezequiel ya no podía caminar, sino dice, nadando. Por eso ahí sale ese canto, yo quiero nadar en el río de Dios. Y dice el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que el Espíritu Santo, hermanos, es el que sacia esa hambre y esa sed. Por eso Jesús en la cena dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi sangre y bebe mi pan, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice, no tendrá sed jamás, porque Él es la fuente. En Juan 4:14 vemos una persona que estaba sedienta, ¿verdad? Que buscaba satisfacer su sed con las cosas del mundo, con los hombres.
pero no encontró la satisfacción en los hombres. Todos los hombres le fallaron. Y dice ahí que Jesús, cuando la miró, le dijo: verdad has dicho, 5 maridos tienes, pero el que hoy tienes tampoco es tu marido, ¿verdad? Y Jesús le ofreció el agua. Le dijo: si tú tomaras del agua que yo doy, nunca más volverás a tener sed, porque yo voy a saciar esa necesidad que tú tienes. Entonces dice que, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que en él, en el agua que yo le daré, será en él, dice, una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. Mira, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Que la necesidad, esa agua que el Señor nos da a nosotros, es, ¿verdad? Para que nos guardemos hasta la vida eterna. Para vida eterna, dice que es esa agua. O sea que el Señor nos va a sostener, nos va a saciar. Por eso dice el apóstol Pablo: estoy entrenado, dice, para ser feliz cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia, sé tener en escasez, en todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. O sea que el cristiano en la crisis, hermano, se deleita en Dios. En la bendición se deleita en Dios, porque Dios es la fuente. Por eso el salmista, cuando escribió el Salmo 23, decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En delicados pastos, dice, me hará descansar. Porque la fuente del salmista, ¿verdad?, era el Señor. El Salmo 42 dice que como el siervo brama, dice, por las corrientes de las aguas, así tiene que clamar, dice, el alma mía. O sea, hermanos, cuando nosotros perdemos la sed por Dios, ya estamos perdidos. El día que usted ya verdaderamente ya no sienta nada de buscar de Dios, ya está perdido. Nunca podemos perder esa necesidad espiritual. Por eso Jesús le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, le dijo, de la boca de Dios. O sea, el Señor es el que nos da. Este es el agua que necesita el mundo, hermano. El Señor se la ofreció a esta mujer, que ella quería, ¿verdad?, sentir esa satisfacción en los hombres. Nunca la encontró. Pero cuando encontró a Jesús, con él se quedó. Ya no dice la Biblia que tuvo más, porque encontró la verdadera agua. Por eso dicen los psicólogos que los seres humanos sin Dios traen un vacío tan grande que solo un Dios tan grande lo puede llenar. Increíble, ¿verdad? En Jeremías 2:13, el Señor encuentra cómo el mundo, hermano, está, ¿verdad?, con una sed que no entiende. Y mire, dice ahí: porque 2 males, dice Jeremías, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente, dice, de agua viva. O sea que Dios es fuente de agua viva. Y dice el Señor: me dejaron a mí, fuente de agua viva. Porque una persona, hermanos, que se aleja de Dios, ahora olvídese, vienen aquellos 7 demonios y lo llevan para acá, lo llevan para allá, y anda por lugares secos, dice, buscando dónde reposar, y no encuentra un lugar ya. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, dice, cisternas rotas que no tienen agua. Que no tienen agua. Usted va a ver a aquel artista en el escenario, miles de gente aplaudiéndole, pero cuando llega al cuarto del hotel, tiene que depender de cocaína, tiene que depender de drogas, tiene que depender de muchas cosas, ¿verdad? Porque ellos dependen de los aplausos del público, pero eso no pueden saciar su alma. Eso solo le levantan el ego, ¿verdad? El dinero no puede ocupar ese lugar. Y se cavaron para sí cisternas rotas, me dejaron a mí fuente, dice, de agua viva. O sea que Dios es una fuente de agua viva, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice:
¿verdad? Tenemos que estar contentos, dice, con lo que tenemos. El verdadero creyente, hermano, es feliz cualquiera que sea su situación, porque ha aprendido a tomar de la fuente, ¿verdad? Ha aprendido a deleitarse en el Señor. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado, dice, es aquel hombre, es aquella mujer que no anduvo en camino de pecadores, que no se junta, dice, con pecadores, que no se junta con escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. Y en su ley, dice, medita de día y de noche. Será, dice, como árbol plantado. ¿Junto a qué? Corriente de agua. Y dice, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque vive junto al río de Dios. La iglesia es un lugar, hermanos, que es fuente de agua viva. ¿Cuántos lo creen? Por eso el Señor dice, no dejemos de congregar. Servir al Señor es una fuente de agua viva, ¿verdad? Es una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque ahí el Todopoderoso nos bendice. Y en Apocalipsis 22:17, miramos, ¿verdad? Otro poderoso texto que Jesús no solo se estaba refiriendo a una sed física, sino una sed espiritual. Mire lo que dice Apocalipsis 22:17. Tremendo versículo este, me encantó. Y el Espíritu Santo, y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome, dice, el agua de la vida. ¿Cuánto vale? Gratuitamente, hermano. Solo Dios hace al hombre feliz, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo y la iglesia son esa fuente que el Señor habla de agua viva. Por eso nosotros tenemos que llevar esa agua. Aquel que está en el alcohol, aquel que está en la droga, aquel que está perdido, aquel que está confundido. La iglesia es esa fuente, ¿verdad? Que puede decirse y la esposa y el espíritu dicen ven. O sea que la gente, hermanos, cuando viene a la iglesia, de alguna manera, Dios los sacia. Por eso dice allá en Isaías 56:7, que el Señor dice, nos va a saciar en su casa de oración, ¿verdad? Ahí nos va a alimentar, ahí nos va a sostener, ahí nos va a dar, dice, lo que nosotros necesitamos. Increíble. Y terminamos con Mateo 5:6, hablando de tengo sed. O sea que el mensaje aquí es, ¿verdad? Que solo Dios puede saciar eso que tú necesitas. Amén. Mire lo que dijo Jesús. Bienaventurados, dijo. ¿Quiénes son los bienaventurados? Bienaventurado quiere decir que eres feliz aquí en la tierra y feliz en el cielo, ¿verdad? Somos bendecidos aquí en la tierra y bendecidos en el cielo. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed. ¿Sed de qué? De justicia. Porque ellos, dice, ¿serán qué? Saciados. ¿Qué quiere decir la palabra saciado, hermano? Que vas a estar satisfecho. Vas a estar satisfecho. Porque tomas de la fuente que es Cristo Jesús. Y mire cómo termina. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, justicia quiere decir, hermano, vivir en rectitud, vivir con una vida limpia, vivir en santidad, vivir enamorados de Dios, vivir honrando al Señor. Ese es el mensaje. Cuando Jesús dijo, tengo sed, ¿verdad? El Señor tiene sed, hermano, de ver una iglesia cambiada, transformada, bendecida, ¿verdad? Nosotros tenemos sed
triste ver los hijos transformados, ¿verdad? Los nietos transformados, la familia transformada. Por eso el apóstol Pablo dice, hay una necesidad en mí, dice, pero es una necesidad, dice, de predicar el evangelio. Llevemos esa agua, llevemos ese río, hermano. Allá en Apocalipsis 22 dice que hay un río, dice, ¿verdad? Que desciende del trono de Dios a la ciudad, dice. Porque en la eternidad, el cielo con la nueva ciudad va a tener conexión. Y dice que ahí hay, dice, un río que tiene salinidad, dice, para todas las naciones. Y cada mes da su fruto, dice. Y tiene 12 frutos. Hablando, hermanos, de que Dios es la fuente. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. Qué bonito, ¿verdad? Ser saciados por Dios, ser saciados por el Señor. O sea que no importa si hay malas noticias, si hay crisis, si hay esto, si hay esto otro, cuando tú tomas de Dios, tú vives saciado. Por eso el apóstol Pablo dice, he aprendido a estar contento, dice, cualquiera que sea mi situación. Ahora, si usted depende del agua, de los dólares, siempre va a andar necesitado. Si usted depende del agua de los hijos, o del agua de la mujer, o del agua del esposo, o del agua de la fama, o del agua de querer tener más cosas, siempre va a vivir con sed. Pero cuando usted toma del agua que Cristo da, Jehová dio, dijo Job, y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. El diablo le quitó todo a Job, pero no le quitó el agua, porque dice que de su interior correrán ríos. O sea que mi felicidad no es externa, es interna. No dependo de cosas externas para ser feliz. De su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y eso daba a entender, dice, del Espíritu Santo que nos había de dar. Así que esa es la enseñanza, hermano, ¿verdad? De esa palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hijo, he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Dios mío, porque para esto me has desamparado. Y luego tengo sed. La otra semana vamos a ver consumado es y en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque estas 7 declaraciones nos enseñan a vivir en este planeta Tierra. Son 7 decretos, Señor, donde podemos desarmar todo sistema mundano, Señor, toda vida terrenal, Padre, todo sueño terrenal, Señor, sabemos que no es la verdadera satisfacción de los hijos de Dios. La verdadera satisfacción de nosotros se llama Cristo Jesús, se llama Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos ser enseñados a través de la palabra, Padre, que aún en el sufrimiento podemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos tener esa ancla del alma, Padre, donde podemos confiar, Señor bendito, que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. No importa que vengan ríos y soplen vientos, dice tu palabra, pero nuestra casa no caerá porque está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Y sabemos, Señor, que nuestra vida está fundada en Cristo Jesús. Llévanos con bien, Señor amado, y que podamos poner por obra, Señor, estas enseñanzas, Padre, que transforman, cambian y satisfacen la vida de cualquier ser humano que rinde su vida a ti. Ayúdanos a odiar el pecado, Señor. Ayúdanos a honrar a la iglesia, a nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor bendito, a poder vivir, Señor, con esa sed de querer más de ti, Padre, porque entre más bebemos de esa agua, más podemos dar a otro. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga ricamente, hermanos. Estamos despedidos. Salude a su hermano, a su hermana. Y bueno, el sábado los esperamos a los varones allá
en la casa de nuestro hermano Juan. A las 7, hermano Francisco, a las 7:30. Ah, a las 7, ¿verdad? Muy bien. Siga orando por nuestros hermanos que están, hermanos, pasando momentos difíciles. Ore por ellos. Amén. Dios les bendiga ricamente.